Buenos días, estamos aquí entrevistando a Leandro. ¿Cómo te apellidas, Leandro? Bolaños, ¿qué más? Estrella. Estrella, ecuatoriano que ha venido con Francisco Núñez del Arco y su mujer el pasado 24 de agosto a España con la intención de pedir asilo político, porque su situación ya en Ecuador era poco menos que insostenible. Cuéntanos, Leandro, ¿qué fue lo que te pasó en Ecuador? Tú vivías en Quito, claro. Sí, bueno, desde muy joven, más para ser Más preciso, joven que ahora. sí, un poco más joven, en la edad del colegio, yo siempre fui aficionado de la historia, me gustaba investigar, me gustaba descubrir cosas sobre mi país. Eh, es ahí cuando empecé a darme cuenta de que ciertas cosas no encajaban, ciertos personajes históricos del Ecuador que, por ejemplo, en mi colegio, que se llama el Colegio Militar Eloy Alfaro, lo pintaban como un hombre, por poco un Superman en Ecuador. Entonces me puse a investigar sobre otro personaje que en cambio es conocido como el malo, el monstruo, que es llamado Gabriel García Moreno. Para graduarse hay que hacer este que se llama en ese entonces la monografía de grado. Entonces mi monografía de grado era sobre Gabriel García Moreno y su rol en el ejército ecuatoriano, cómo había contribuido este personaje y ahí me había dado cuenta que más bien Gabriel García Moreno había fundado el colegio que ahora se llama Colegio Militar Eloy Alfaro, usando el nombre de este. Entonces ahí me puse a decir como que ¿por qué usamos el nombre de este si más bien el que lo fundó fue otro? Entonces ahí fue como que empecé a hablar de esto con los profesores, con los militares, con mis compañeros. Y desde ahí fue como que me empezaron ya a ver como que está hablando este tipo, por qué habla de esas cosas y empezó a existir este tipo de persecución de los grupos antifascistas ya desde épocas del colegio. Ya pasando un poco, Perdona, ¿los antifascistas quiénes son? ¿Los tuyos o los suyos? Porque como ahora se insultan unos a otros llamándose fascistas, ¿tú eres el fascista o el antifascista? eh, bueno, yo no me consideraba nada de eso, yo simplemente era Pero un entonces los investigador. antifascistas Sí, eran los otros. Vale. el grupo se autodenomina a sí mismo Acción Antifascista o Brigada Antifascista, no me acuerdo muy bien, pero se denominan, ese es el nombre que ellos utilizan. Y se metieron a mi curso a rayar, a tachar, ponían esvásticas, le tachaban y decía nazis de mierda, no queremos aquí, algo así, a O sea, amedrentarme. primero las ponían y luego las tachaban, como si las hubieras puesto tú, ¿no? Sí, precisamente me inculparon de eso, tuve problemas en el colegio, llamaron a mis padres y yo, bueno, pese a la presión, y usted se imaginará de ese contra el ejército, porque era un colegio militar, también fue un poco difícil, pero ya desde ahí había este antecedente de estos grupos contra mi persona. Precisamente ahí tuve el primer agravio que le había comentado como que 3 veces ya sufría atentados contra mí. Entonces más o menos desde ahí. Es por esta misma investigación de García Moreno que yo llego a conocer a Francisco Núñez del Arco, justo en esos años del 2013 que yo ya me estaba graduando. ¿2003 o 2013? 2013. 13. 13. Ahí ya me estaba graduando, nos conocimos, empezamos a conversar, me sugirió libros, ¿no? Porque para hacer estas monografías necesitas fuentes bibliográficas para escribirlas y así nos pusimos en contacto. Me gustó su organización, vi que él también era investigador y que había descubierto igual este tipo de incongruencias, ¿no? Que los malos no eran tan malos, que los buenos no son tan buenos. Y precisamente así mismo, yo de ser en ese tiempo indigenista, también se imaginará, porque la historia que le cuentan a uno en el colegio militar, que los héroes, que Rumiñahui, que Quisquis, que Atahualpa, Esquiteño y todo eso, a ser un hispanista, a darme cuenta que realmente nuestra esencia es una mezcla de dos grandes pueblos y a defender eso. Pero precisamente también esto, ya sabe, así como a Francisco me causaron a mí también problemas porque empezaba a cubrir los eventos y estaba ahí siempre tratando de hacer este activismo, de promover en redes, que era lo que a mí me gustaba. Yo estaba más o menos detrás de las cámaras donde se ven todos estos grupos y bueno, en algunas de las fotos también salgo yo de fondo con las banderas de la hispanidad y todo eso. Justamente con estos grupos violentos ahí, insultando, gritando, tirando pintura a las estatuas, queriendo sacar igual la estatua de Isabel la Católica, que fue el más reciente con Leonidas Issa, que fue catalogado igual como terrorista por expresidentes del Ecuador. Entonces, y me parece que igual estos grupos antifascistas fueron catalogados por Trump hace poco como grupos terroristas. Entonces, hay que darnos cuenta que no es como que solo
pura palabrería, sino que estos grupos sí son extremistas y tienen métodos violentos de actuar contra las personas. Le podríamos llamar Indian Lives Matter o algo así. Pues también se le podría llamar. Quiero decir que yo por lo que entendí de lo que le pasó a Francisco hace 2 o 3 años, que tampoco contó mucho, ahora está contando más, ¿no? Pero hace 2 o 3 años comentó que le habían intentado matar, lo habían salvado una organización indigenista y los que le habían intentado matar eran otros indígenas, pero de otra corriente, digamos, ¿no? Que entonces yo le dije, esos son, los que te han intentado matar son los Indian Lives Matter, ¿no? Que son los que la montan también en Estados Unidos, o lo que en Estados Unidos son los Black Lives Matter. Claro, es algo parecido. Pero que yo creo que en el fondo esa gente son pagados, me da la sensación, ¿no? Por Sí, lo menos sus dirigentes lo son, ¿no? sí, Y solamente actúan cuando les dan orden de actuar. Es una cosa muy rara porque no están constantemente reuniéndose y hablando y no sé qué, sino que de repente un día, ¡pum!, te agreden, ¿no? sí. Aparecen y te agreden. O montan una manifestación. Aquí pasó cuando lo del COVID, en medio del COVID que estábamos todos encerrados, no sé qué tenían que defender de Biden o algo por el estilo, y salieron un montón de Se gente a olvidaron del COVID. manifestarse, claro. Y es gente que luego está en su casa tranquilamente, pero de repente les reúnen a todos y hacen un salto, ¿no? Como digo yo, un salto en la calle, ¿no? Bueno, pues perdona que te he interrumpido. Bueno, total, que entonces tú eras también del otro Ecuador y era el que llevabas la parte, digamos, de redes, ¿no? Sí, de fotos y de los videos. Yo siempre era como que no salía ahí, yo siempre era como que no salía ahí al frente, pero estaba Porque detrás estabas detrás, claro. sí. Mm. De ahí, sí, lo que tú comentas justo ese día, de que pasó esto de Francisco, yo estaba en mi casa y me llegó el mensaje de un amigo y me decía, le atraparon a Francisco, estos de la CONAI, está ahí, y bueno, ¿no? Como amigo y militante me preocupé y decía, ¿sabes dónde está y qué pasó? Y que decía, no, solo sabemos que le tienen ahí capturado, Lo tuvieron capturado. sí, retenido en la Casa de la Cultura y que le estaban violentando. Entonces, como a mí la Casa de la Cultura me queda un poco cerca de mi casa, lo primero que se me vine fue tratar de encontrarle, de buscarlo y todo eso. Entonces me acuerdo que yo tenía el uniforme de la Universidad Central, entonces me puse el uniforme y traté de bajar así como para que no me tratara de como que camuflarme, de que diga como este tiene el uniforme de la Universidad Central es como una universidad comunista, entonces para no levantar sospechas y ver si es que puedo meterme, ver qué pasa y eso. Sí, aquí también la Complutense, que antes se llamaba Central, el rector durante muchos años ha sido un comunista. Me imagino que sigue estando dominada, claro. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Y bueno, y ahí también mi mamá estaba preocupada, ¿no? Porque yo también le comenté eso, ¿sabes qué? Le tienen a mi amigo aquí, me tengo que ir a verle. Y a ella, como estaba más preocupada, dado el caos que estábamos viviendo en esos tiempos en Quito, no, ¿cómo vas a bajar? ¿Qué te van a hacer? ¿Te van a golpear otra vez? ¿Cómo provocas todas esas cosas? Y no, no, no te quedas aquí. Le dije, no, mi amigo está en problemas y tengo que ir. Y bueno, estaba bajando ya yo rumbo ahí cuando me llama por teléfono y me dice, no, ya le dejaron ir a Francisco, todo está bien. Pero bueno, es un poco, ¿no? Es parte de esta historia. Y entonces, ¿qué pasó? Que el otro Ecuador, que era vuestra organización, se separó, claro. Habría mucha gente que se asustaría, me imagino, ¿no? Sí, Porque no es lo mismo hacer cosas tranquilamente que pensar que te pueden pegar una paliza cada vez que hagas algo, ¿no? claro, sí, había mucha gente interesada, gente que le causaba interés, ¿no? Porque nosotros dábamos otras versiones, como le estoy comentando estas incongruencias históricas y escribían. Como yo manejaba las redes, a mí me llegaban primero que nadie los mensajes de la gente, de cómo hacemos para ingresar, y cómo dicen esto, de dónde sacan esto. Entonces, daba gusto porque causábamos cierta reacción. Pero cuando se hacían los mítines, las reuniones, venían estos grupos y claro, la gente se asusta porque no quieren recibir un piedrazo, una pintada y además que la policía también actúa de una forma extraña, así como que, Como que les deja actuar. sí. Y eso que también con las policías mismos se ponen estas gentes a agredirles. Entonces es como que nosotros decíamos a los policías, ven quiénes son los que Da son el igual porque la problema. policía tiene órdenes y ya está. Claro. La policía tiene órdenes de no agredirles a esos, ¿no? Pues ya está.
Y también supuestamente estos lugares a los que vamos de